Hola, buenas tardes. Os damos la bienvenida a una nueva webinar de Portalento. Hoy desde Inserta Empleo y de la mano de un experto, de Julio Rodríguez, os vamos a hablar sobre el mentoring empresarial. Julio es experto en mentoring, es formador, empresario, conferenciante. Actualmente es gerente de la red de mentoring para alumni del IES y de la red de mentoring de España también. Eso es, de la red de mentoring de España. Tiene muchísima experiencia en la formación y en la acreditación de mentores, también en el entrenamiento y acompañamiento de mentir, y también muchísima experiencia impartiendo distintos talleres y seminarios sobre metodología y herramientas de mentoring tanto en España como fuera de España. Es un placer para nosotros tenerte aquí para que nos puedas hablar de mentoring empresarial y de mentoring en general. Y por mi parte me gustaría contaros que llevo trabajando en el ámbito de la inclusión laboral de las personas con discapacidad más de 20 años. Trabajo en la gestión del talento diverso. Eso significa en apostar por las capacidades que tienen las personas o que tenemos las personas con discapacidad. Actualmente trabajo en Inserta Empleo. Inserta Empleo es la entidad de la Fundación 11, experta en recursos humanos y en inclusión laboral. Trabajamos desde procesos de orientación, de aprendizaje, de acompañamiento a empresas para incluir la variable discapacidad en sus equipos. ¿Por qué es importante hablar de mentoring para nosotros? Bueno, pues es importante hablar de mentoring porque creemos que es una práctica que puede generar inclusión, que es una práctica que nos puede llevar al desarrollo de las personas y de las organizaciones y, en definitiva, porque es una práctica que nos puede ayudar a generar oportunidades. En los próximos 30 minutos, tanto Julio como yo hablaremos del mentoring empresarial y luego tendréis la oportunidad durante 15 minutos de establecer un turno de preguntas a las que intentaremos dar respuesta. Pues nada, Julio, todo tuyo. Muchísimas gracias. Y cuéntanos. Se te ha olvidado decir que somos asturianos. Es verdad, perdón. Es algo imperdonable. Es imperdonable eso. Bueno, vamos a ver. Dijo Newton: si he llegado a ver más lejos es porque he sido capaz de subirme en hombros de gigantes. Fijaros lo que está diciendo en esa frase. Es un reconocimiento explícito a los que le precedieron. A Kepler, a Copérnico, a Descartes. Gente que de alguna manera, a través de sus conocimientos y sus aportaciones, hicieron que él pudiera ver muchísimo más lejos. El objetivo del día de hoy, como bien comentabas, Carmen, es definir el concepto del mentoring, hablar también del típico proceso que se desarrolla dentro de un programa de mentoring y hablar de las características que deben de tener los participantes en una iniciativa de este tipo. Pero fijaros, antes de empezar me gustaría que dedicaseis unos segundos a reflexionar sobre tres preguntas que traigo. A ver si somos capaces, entre todos, de tocar de alguna manera este concepto, de sentirlo, ¿no? Pensar en alguien que en algún momento de cambio haya podido ser para ti un punto de referencia, alguien que te haya aportado algún tipo de ideas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de definir la carrera que ibas a llevar a cabo, o a la hora de ver el mundo laboral, dónde te incluías. ¿Quién te ha ayudado también a descubrir tus propias fortalezas, digamos, cuáles son esas habilidades por las que destacas? Porque muchas veces uno mismo no es capaz de verlas y tiene que venir alguien de fuera que te ponga en evidencia esas cosas que haces bien, ¿no? Alguien que con su comportamiento te ha desafiado, te ha retado, te ha invitado, pues eso, a tener nuevas visiones, a pensar en nuevos caminos. Seguro que ya alguien os ha venido a la cabeza inmediatamente. A mí, la persona que me viene es mi tía. ¿A ti, Carmen, en quién estás pensando? En mi abuela. En tu abuela. ¿Y qué fue lo que te aportó? Mi abuela fue minera. Hace 80 años ella se planteó que para ayudar a su familia, pues una opción era trabajar en la mina, y rompió con los esquemas de toda la gente que tenía a su alrededor. Ay, qué valiente, qué fuerte, ¿no? Eso es. Y es algo que nos transmitió siempre a toda la familia, ¿no? Que tenías que luchar por un objetivo y que nadie te podía decir lo que no podías hacer.
sea, para ti fue un punto de referencia, su comportamiento, un modelo de, ¿no? ¿Veis? De alguna manera ya empezamos a identificar. Mi tía, os decía antes, pues era una persona pues, que me escuchaba, que me daba consejos, que de alguna manera le hacía caso, cosa que no hacía con mi madre y con mi padre, y ahora vamos a ver por qué. Porque una de las claves en el mentoring es que no haya dirección. Ahora cuando lo definamos lo vamos a entender, ¿no? Pero cuando pregunto ¿y qué fue lo que hizo contigo?, normalmente lo que la gente me responde, esta persona, seguro que habéis pensado en algún jefe, habéis pensado en algún compañero, en algún amigo, a esa persona que habéis podido acceder, hablar con ella y que a través de sus consejos os han permitido tomar mejores decisiones, pues fue una persona que me escuchó, una persona que creyó en mí, una persona que me dijo la verdad, que fue honesta, que fue directa, alguien que me permitió rebotar mis propias ideas, alguien que me aportó consejos. La palabra consejo es una palabra peligrosísima. Dice, te voy a dar un consejo y automáticamente ves a la persona que echa a correr y no quiere saber nada de ti, ¿no? Porque los consejos, como diremos al final de la presentación de hoy, el darlos, en primer lugar hay que ganarse ese derecho, ¿no? Y la persona que los pide, pues obviamente tiene que pedirlos para que se los den, ¿no? Entonces me empujó fuera de mi zona de confort, me retó, me desafió, fue una caja de resonancia. ¿Qué es el mentor? Esto, en definitiva, es mentoring. Pero yo traigo un par de definiciones. Una primera definición, que es la formal, y una segunda, que es la que le di a mi hijo, que ahora tiene 16 años, hace un par de años, cuando me decía, ¿qué es esto del mentoring que tanto hablas de ello?, ¿no? El mentoring es una práctica. Es una práctica mediante la cual se adquiere un compromiso. Un compromiso, y aquí digo en mi presentación, entre dos personas, aunque ya desde hace unos cuantos años para acá empiezo a pensar que no es así. No tienen por qué ser dos nada más. Podríamos hablar de varias personas que en un momento determinado hagan mentoría sobre un mentorizado. Bueno, pero es un compromiso entre dos personas para compartir experiencias, para compartir vivencias, para compartir visiones, con un propósito concreto, y es ayudar al mentorizado, al que lo recibe. Ante una definición así podríamos pensar que cualquiera vale como mentor, porque cualquiera tiene experiencias, visiones, cualquiera tiene conocimientos que puede compartir. Sin embargo, la clave del mentoring es el mentor, pero no tanto el mentor, es el mentee, es la necesidad que tenga. Es decir, tener una necesidad y encontrar a alguien que en cierta forma pueda cubrir esa necesidad. Por eso, en principio, como mentores valemos todos, pero para una labor concreta de mentoría tendríamos que buscar a aquella persona que puede ayudarle a desarrollarse a esta otra persona, ¿no? Esta es la definición formal. La definición informal que me gusta dar y que le di a mi hijo es que es una práctica que acelera tu proceso de aprendizaje. Todo aquello que en cierta manera acelera tu proceso de aprendizaje es mentoring. Y aquí me gusta siempre poner un ejemplo, y es cuando me regalaron mi teléfono celular, mi móvil, en lugar de irme al manual y ver las funcionalidades y cómo se hacía todo eso, lo que hice fue llamar a alguien de mi entorno, que sé que es experto en este tipo de cosas, invitarle a tomar algo y a partir de ahí pedirle que me dijera cómo se hace, de qué manera se parametriza. Por lo tanto, aceleró mi proceso de aprendizaje. Y fíjate, curiosamente en este ejemplo, la persona que me mentorizó fue mi hijo, porque él es un auténtico experto en temas tecnológicos, por lo tanto, utilicé esa pieza de conocimiento específica que él tiene para acelerar mi proceso de aprendizaje. Por lo tanto, eso es mentoring, pero también a mí me gusta ver el mentoring. Carmen, ¿qué es el mentoring para ti? Porque antes de empezar este webinar también me estabas dando tu propia definición, ¿no? ¿Qué entiendes tú por mentoring? Yo creo que el mentoring es una oportunidad de desarrollo, te facilita establecer conexiones con otras personas o con otros recursos o otros apoyos que puedas necesitar en un momento concreto y puede dar respuesta a un objetivo y te puede acompañar en la consecución de ese objetivo. Correcto. En esta definición que ella nos ha dado, ha mencionado esos aspectos que hablábamos antes, ¿no? Acompañamiento, guía, acelera o de alguna manera potencia tu proceso de aprendizaje. Bueno, pues esto es mentoring. Pero, ¿qué no es mentoring? Yo creo que también es importante entender lo que no es el concepto para poder de alguna manera acercarnos un poquito más a él. En primer lugar, el mentoring no es evaluación. Y sobre todo cuando estamos hablando de organizaciones y de repente creamos programas de este tipo, está ahí el fantasma de la evaluación, ¿no? ¿Cómo yo le voy a contar al directivo, al responsable de esta otra área, porque luego va y le cuenta al área de recursos humanos? Bueno, yo creo que en cualquier programa hay que dejar muy claro que el mentor no evalúa al mentor. Además sería pretencioso. Yo en una relación que inicio contigo, que probablemente no te conozco más que de verte a lo mejor en mi empresa o
o poco más, el pretender que yo evalúe tu desempeño de alguna manera sería un poco arrogante por mi parte, ¿no? En segundo lugar, el mentoring no es patrocinio y tampoco es sponsorizaje, por llamarlo de alguna manera. Yo siempre digo que cuando empecé a trabajar en una multinacional, yo tenía un mentor, pero mi mentor lo que tenía era otros 25 como yo a los cuales mentorizaba. Aquello no era mentoring, aquello lo que era un patrocinio, que si caías bien, te ayudaba a que te ascendiesen de puesto. Por lo tanto, esta es una de las cosas claves que hay que dejar claro al principio de cualquier relación. No es ni patrocinio ni sponsorizar a nadie, porque si no genera expectativas que luego probablemente lleven a la frustración, ¿no? El mentoring tampoco es dirección, y eso lo decía antes, ¿no? Siempre cuento una anécdota. No hace mucho mi hijo llegó a casa a las 12 de la noche y me dijo, mira papá, con 16 años me voy a ir con mis amigos de botellón. Y entonces, bueno, pues yo ahí tenía la opción de ser mentor o ser padre, ¿eh? ¿Y qué creéis que le dije? Pues le dije que no, directamente. No vas a salir porque no lo vas a hacer. Otra cosa es que le hubiera dicho, hombre, yo basado en mi experiencia, en lo que yo he vivido, pero la decisión es tuya, ¿no? Por lo tanto, cuando hay una dependencia directa, o cuando estamos hablando de otro tipo de roles donde hay más dirección que otra cosa, el mentoring es difícil que aparezca. Pero yo sí creo en el líder mentor, sí creo en los jefes que utilizan herramientas de mentoring cuando tienen colaboradores en cierta forma maduros para desarrollar este otro tipo de aprendizajes y que aceleren de alguna manera la forma como están aprendiendo, ¿no? Y el mentoring tampoco es un trámite. Y esto quizás a lo mejor en entornos más abiertos, de emprendedores, pues claro que no es un trámite porque no vamos a perder el tiempo si no nos aportamos valor, pero en una organización a veces, a ver quién se atreve a decirle al área de recursos humanos que el mentor que más ha asignado no me gusta. Entonces se ve como un trámite, se deja pasar, finalmente pasa el tiempo y no se aprovecha, ¿no? Y en último término, a mí siempre digo que el mentoring no es solo coaching, siempre me lo preguntan, ¿qué diferencia hay entre el mentoring y el coaching? ¿Pero qué es el coaching? El coaching es el arte de hacer buenas preguntas. Un coach lo que te hace es preguntarte para que la verdad que está latente dentro de ti aflore. Este es el método socrático, la mayéutica de toda la vida, ¿no? Por lo tanto, preguntar diferencias entre coaching y mentoring es como decir diferencias entre liderazgo y comunicación. Probablemente un buen líder será un buen comunicador, uno integra lo otro, ¿no? El mentor, al principio de la relación tiene que hacer buenas preguntas. Por lo tanto, si un mentor utiliza herramientas de coaching, le va a ayudar al mentí también para que pues, manifieste qué es lo que lleva dentro, para que encuentre respuestas a preguntas que él mismo se hace, pero un mentor va más allá. Un mentor puede dar consejo, un mentor es también un modelo de comportamiento, un mentor es alguien que te conecta con alguien experto en alguna temática que tú estás buscando, porque así acelera tu proceso de aprendizaje. Un mentor puede contar historias de éxito, de fracaso. Un mentor, digamos que tiene más roles, en un momento determinado puede ser hasta un formador, alguien que dice, mira, pues de esta temática concreta yo te voy a ayudar. Por lo tanto, el mentor como tal debería incluir herramientas de coaching dentro de su proceso de mentoría, ¿no? Y fijaros que esto del mentoring, os decía antes que uno a uno, el mentoring no es cosa de dos. Yo creo que el mentoring, y ahora estamos hablando de lo que es el mentoring moderno versus el mentoring tradicional, ¿no? Donde se juntaban dos personas y a partir de ahí se les dejaba que desarrollasen su relación. Y esto tiene mucho que ver a lo largo de la historia de la humanidad con las formas o digamos las herramientas de comunicación que tenemos las personas. A principios del siglo pasado, en ese pueblito de Asturias del que hablábamos antes, el artesano le tocaba un mentor y ese mentor era de por vida, no tenía posibilidad de salirse de ahí, ¿no? A medida que va avanzando la comunicación, el mentoring se empieza a ver más como una manera de sacar la cabeza por encima, es decir, el mentoring se convierte en un patrocinio, en sponsorizar a alguien, en un padrinazgo, donde yo tengo un círculo de gente que le ayudo en cierta manera a crecer, ¿no? Los que ya caemos dentro de la generación X, que no somos millennials ni somos centennials, de alguna manera hemos visto esto del mentoring como un proceso colaborativo. Yo tengo leche, tú tienes carne, yo te doy de lo que yo tengo, tú me das de lo que tú tienes, colaboramos entre nosotros y así nos hemos dado cuenta que en equipo, trabajando juntos, somos capaces de progresar más rápido. Pero los millennials, ¿cómo aprenden hoy en día los millennials? Carmen, cuando un millennial tiene una duda, ¿a quién crees que es el primero que se lo pregunta? A Google. Correcto, a Google. Y a partir de ahí coge y se mete en el WhatsApp y busca 2 o 3 amigos que sean expertos en eso que él quiere saber y les lanza la pregunta para acelerar, como decía antes, su aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, el mentoring del que estoy hablando ahora mismo no se tiene que quedar en una caja, no se puede limitar de buscar una persona, pretender que esa persona sea el oráculo del conocimiento y que me ayude a crecer. Yo os recomiendo que de alguna forma creéis una red de colaboración
en vuestro entorno. Incluso la palabra mentor, la palabra mentoring, tiene a veces unas connotaciones que asustan a las personas. A mí me gusta más hablar más de redes de aprendizaje, me gusta más hablar de consejeros y aprendices. Yo ahora mismo soy consejero, pero también puedo ser aprendiz tuyo, porque hay alguna temática en la que tú eres más experto. Recomiendo que creéis un entorno de 12 a 15 personas a las que tengáis fácil acceso y que en un momento determinado podáis hacerle algún tipo de consulta. Aquí la edad no tiene importancia. Dicen, ¿es que el mentor tiene que ser de mayor edad que el mentorizado? Pues no necesariamente, porque si yo quiero desarrollarme en el ámbito digital, probablemente lo que tendríamos que buscar es una persona muchísimo más joven que yo, que me oriente, que me haga crecer en ese ámbito, ¿no? De diferentes áreas funcionales, no tiene por qué ser de la misma área que la mía. En definitiva, lo que estamos buscando es nutrirnos, es hacer crecer, es desarrollarnos basándonos en esas distintas opiniones, en esas distintas experiencias que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Hablando de los personajes que participan en un programa de mentoring, podríamos hablar del mentor, podemos hablar del mentorizado, hablamos de la unidad de gestión, el área de recursos humanos, pero centrémonos en el mentor. ¿Qué implica ser mentor? Lo primero de todo es que tiene que tener deseo de ayudar a los demás, tiene que ser un acto voluntario. En muchas organizaciones a los mentores se les señala, tú tienes que ser mentor, tú tienes que ser mentor. Está bien, y muchas veces que el director general sea mentor también, yo creo que también de alguna manera potencia este tipo de programas. Pero esto tiene que ser un acto voluntario. Yo no puedo obligarle a alguien a que sea generoso con los demás, ¿no? Así que si estáis pensando en lanzar algún programa de este tipo, yo os diría que empecéis de una manera un poquito más, como diría yo, discreta, pero que os baséis sobre todo, que os apoyéis en aquellas personas que por naturaleza tienen esta vocación de ayudar a los demás. Otra cosa importante es dedicarle tiempo. Y me preguntan, ¿cuánto tiempo tengo que dedicarle a una relación? Hombre, hay programas que duran 4 meses, hay programas que duran 6, programas que duran 1 año, yo he visto hasta programas de 2 años. Yo lo que recomiendo es que al menos se vean una vez cada 4 semanas, cada 6 semanas, quizás al principio de la relación se puede ver un poquito más. Lo que sí hay que mantener, digamos, un ritmo y no dejar que, yo sé que luego las épocas de vacaciones, las épocas de Navidades, muchas veces se desconectan las personas, pero no simplemente es verse cara a cara, puede haber una comunicación a través de las redes, a través del WhatsApp, a través del teléfono. Normalmente este tipo de iniciativas tienen que partir del mentí. Por lo tanto, el transmitirle esa confianza, esa apertura, ayuda a que de manera mucho más natural las relaciones fluyan, ¿no? Un mentor también tiene que ser alguien que ayude a los demás a analizar realidades, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, ¿qué le diría al Julio Rodríguez de hoy, al Julio Rodríguez de hace 25 años? Probablemente muchas de las cosas que hice entonces, porque era más joven, más loco, no tenía tantos miedos, ahora mismo me daría miedo que alguien las estuviera haciendo, y lo que tendría que evitar de cualquier manera es transmitirle esos miedos que puedo tener ahora. Desde la humildad, porque no tengo la verdad absoluta, por lo tanto lo que voy a hacer es darle mi opinión, tratando de alguna manera, insisto, de no transmitirle miedos y limitarle. Yo he vivido muchos años en México, te comentaba antes, muchas veces se me acercan personas para que les aconseje, he tenido alguna experiencia no muy positiva, pero me tengo a veces que morder la lengua para no desmotivar, para no desincentivar a estas personas, porque esa es mi realidad, esa es mi verdad, ¿me explico? Para no limitar, entiendo, no limitar, en cierta forma, ¿no? Siempre se habla de lo bueno del mentoring, nunca se habla de lo malo del mentoring. Pero también un mal mentor, una persona que en lugar de ayudarte o de potenciar esas fortalezas te critique, te meta miedos, ten cuidado con esto otro. Digo, yo sé que muchas veces lo hacemos con el ánimo de ayudar, pero a veces hay que morderse un poquito la lengua, y si te ves muy propenso a este tipo de negatividades, a veces es bueno utilizar herramientas de coaching, más que afirmar, preguntar para que la otra persona descubra por sí mismo este tipo de verdades, ¿no? Y sobre todo un mentor lo que tiene que ayudar es a establecer un plan. El plan es fundamental, todo tiene que partir de unos objetivos, de la necesidad que tiene el mentí, qué es lo que quiere lograr durante este proceso de mentoría, y a partir de ahí yo como mentor lo que haré será aportarte recursos, contactos, ideas que te ayuden de alguna manera a encaminarte adecuadamente hacia esos objetivos que te plantean. Yo, por ejemplo, hace muchos años me planteé la idea de que quería desarrollarme en el ámbito comercial. Bueno, pues ahí tuve un par de mentores muy buenos que me facilitaron contactos, que me permitieron acompañarles en un momento determinado, pero la clave de todo eso era que yo tenía claro, o yo tenía unos objetivos concretos de lo que quería lograr. El mentor debe ser una persona que tenga contactos profesionales en un momento determinado para que te pueda aportar estos recursos, que yo recuerdo hace muchos años que le planteé un día a mi padre que quería ser militar.
Y mi padre, sí, bueno, no hay ningún problema. Yo te voy a presentar a Rafael, que es coronel del ejército, vas a tener una conversación con él y a partir de ahí tú tomas tus propias decisiones. Ahí sí mi padre hizo como mentor, conectándome con alguien que tenía experiencia y que me ayuda a tomar una mejor decisión, ¿no? Tiene que tener interés genuino en ayudar a los demás, y yo creo que esa es una de las facultades. Tiene que de verdad gustarle estar con la gente. Una persona que no le guste estar con personas va a ser difícilmente un buen mentor. Tiene que ser alguien que de verdad tenga esa vocación, ¿no?, de ayudar a los demás, que no tenga prejuicios, con ética, seguro de sí mismo, y sobre todo un mentor tiene que ser una persona que sepa escuchar. Porque fíjate que las habilidades de los mentores muchas veces no es tanto desarrollar cosas nuevas como desaprender cosas que hacemos normalmente. La gente cuando llega a este papel de mentor está acostumbrada a lo mejor a dirigir equipos, acostumbrada a mandar, y el mentoring no es mandar, lo hemos dicho antes. El mentoring es dar ideas, aportar opiniones y a partir de ahí dejar que el otro tome sus mejores decisiones, ¿no? Y sobre todo un mentor lo que tiene que tener es experiencia en el área que a ti te interesa. Si lo que quieres es desarrollarte en el ámbito comercial, pues hombre, lógicamente un mentor experto en temas comerciales. Si lo que quieres es trabajar determinadas habilidades personales, pues que tenga ese tipo de experiencia también es muy útil, ¿no? Vamos a ver, estamos ahora mismo en el programa de Mujer Ingeniería, con la Real Academia de Ingeniería y varias universidades apoyando a mujeres en último año de carrera con directivas que bueno, pues de alguna forma han pasado por eso, ingenieras también, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de inquietudes tienen estas chicas? Orientación laboral, aprender a comunicarse en público, cómo abordar una entrevista de trabajo. Bueno, ahí a lo mejor las mentoras no tienen que tener unos conocimientos muy específicos, son unos conocimientos más transversales, pero ese tipo de experiencia es la que es útil luego para las mentorizadas dentro de este programa, ¿no? El mentorizado, pues las características que tiene que tener, en primer lugar, tiene que tener deseo de aprender. Aquí está la clave. Si yo tengo una persona que voy a ayudar y no tiene deseo de aprender y además de mí, no me va a estimular, no me va a inspirar, no me va a motivar. Por lo tanto, yo he tenido a lo largo de todos estos años bastantes mentís que he ayudado y aquellos que realmente más deseo tenían de aprender, lógicamente eran los que más sacaban de mí, ¿no? Tiene que tener una actitud positiva, como decía, hacia el aprendizaje, tiene que tener un interés genuino en avanzar en su propia carrera, potencial y tiempo. Si hay una cosa que me duele muchísimo cuando estamos en programas de este tipo y es que el mentí me diga, es que no le hago caso al mentor porque no tengo tiempo, ¿no? Bueno, pues es un poco la metáfora del hacha, ¿no?, a la hora de cortar un árbol, ¿no? Que no tengo tiempo para afilar el hacha, pues tú lo sabes, si lo has hecho alguna vez, cortar madera con un hacha sin afilar te puede llevar horas, ¿no? Entonces yo diría que este tipo de relaciones, este tipo de conversaciones, lo que te permiten es afilar el hacha para que luego seas muchísimo más certero a la hora de bueno, pues desarrollar aquellas cosas que quieres desarrollar. Tiene que ser una persona de confianza, sin prejuicios, segura de sí mismo, y también tiene que ser una persona que sepa escuchar. Fíjate que coincide tanto el saber escuchar del uno como del otro. Pero sí es cierto que sobre todo el mentí es el que tiene que hablar y el mentor es el que tienes que escuchar. Y luego ganarse ese privilegio de poder dar consejos a los demás, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Adelante, en ese momento? Sí, no me gustaría que fuera un monólogo solamente. ¿El mentí también aporta al mentor? Fíjate, yo te voy a poner un dato. El 85% de los mentores que han participado a lo largo de los últimos 15 años en programas de mentoring dentro de la red de mentoring de España han manifestado que ellos logran mucho más que el mentorizado de una relación de este tipo. Fíjate, hay una persona, una directora de recursos humanos, que se dedica a hacer voluntariado de mentoring con chicas mucho más jóvenes. Y cuando le preguntas por qué lo hace, dice, es que tú no sabes lo que aprendo de ellas. Incluso eso me sirve luego para poder tratar a mis hijos de otra manera. Las preguntas que te hace el mentí, las preguntas que tú haces al mentorizado, ¿no? Muchas veces te dices, bueno, estas preguntas me las tengo que hacer a mí mismo, ¿no? Los retos que te plantea. Yo hace años tuve que mentorizar a una chica que quería montar una página para vender libros en internet, hace muchísimos años. Me obligó a leer cómo monetizar eso, cómo hacerlo, hablé con distintas personas. Bueno, pues eso profesionalmente luego me sirvió, porque de alguna manera hubo un cliente que me preguntó si tenía algo de conocimientos, yo le dije, o sea, te estimula, te provoca sobre determinadas temáticas, entiendes, ves la organización, cuando estamos hablando de mentoring organizacional, ves la organización desde otro ángulo diferente. ¿Tú has tenido experiencias con...? Estuve de forma informal. De ¿no? forma informal, y formalmente trabajé acompañé como mentora a mujeres víctimas de violencia de género en la búsqueda de empleo. Y sí que en ocasiones tenía a veces la sensación de que intercambiábamos los roles. Pues que a veces tú eras la mentí
sin darte cuenta, estabas casi recogiendo y recibiendo una experiencia y una aportación que luego podías trasladar como mentora a otra persona. Por eso te hacía No tengo duda, pues es lo que hablábamos antes, son redes de aprendizaje, ¿no? Donde tú eres consejera, pero luego lo soy yo, aprendiz. O sea, al final se trata de crear diálogos. Hablamos de tipos de mentoring, peer-to-peer o colega con colega, mentoring inverso, mentoring lineal, mentoring de... Al final se trata de buscar relaciones entre las personas donde se nutran de estos conocimientos, de estas habilidades y aceleren el aprendizaje, en ambos sentidos, ¿no? Bueno, decía, tiene que ser también el mentorizado, las características tiene que ser capaz de aceptar críticas. Me decía el otro día un mentor, es que está encantado consigo mismo. ¿Qué hago? ¿Cómo le ayudo? Si es que no tiene ningún problema, todo le va bien, dice. Pues quizás ahí es donde tienes que hacerle ver que a lo mejor hay algún aspecto que hay que ser un poquito más humilde, ¿no? Pero sí, tiene que ser capaz de aceptar esas críticas, de estirar su mente. Esto es como un viaje, ¿no? Hay gente que le gusta más, menos viajar, pero cuando uno viaja toma otros puntos de referencia, ve otras perspectivas. Hay una frase que dice que una hora de mentoring te puede cambiar la vida. Porque el mentoring, una de las cosas que aporta es reducir muchos errores que uno comete. A partir de las experiencias de otro, de los fracasos de otros, probablemente descubres cosas que tú no has visto y que te van a evitar muchos problemas. Y sobre todo, nosotros trabajamos mucho también con el ámbito emprendedor, cuando hay pocos recursos, cuando hay poco tiempo, hay poco dinero, el que alguien te venga y te diga, oye, cuidado con esto otro, puede ser la diferencia en que la startup subsista o se muera en el valle de la muerte ese tan temido, ¿no? Tiene que ser capaz de identificar metas, objetivos concretos. Esto yo siempre digo que es como la hamburguesa del mes, ¿no? Tiene que haber una temática concreta, porque hablar por hablar, pues está muy bien, pero centrémonos. Y objetivos, pues ya os los digo, normalmente suelen caer en 3 ámbitos, más de tipo ontológico, hacia dónde voy, plan de carrera, si es una startup, plan de negocio, estrategia. En el ámbito de conocimientos, pues cómo hacer un presupuesto, cómo desarrollarme en el ámbito comercial, internacionalización, y el ámbito de las habilidades, ¿no? Gestionar equipos, gestionar personas, gestionar conflictos, habilidades de comunicación. 2 objetivos, no más de 2 objetivos, que luego pueden ir variando dependiendo del tiempo que tengamos de relación, ¿no? En definitiva, el mentorizado tiene que ser consciente que él es el único responsable de su propio desarrollo. Lo que pasa es que en un proceso de estos lo que le aportamos es una persona o varias que le van a ayudar a tomar mejores decisiones. En cuanto al proceso, bueno, todos los programas de mentoring tienen 4 procesos. Además, yo creo que son muy intuitivos. Hay una primera parte que es la selección, la captación y la selección de los participantes. Aquí es importante definir el mapa de conocimientos de los mentores y, por otro lado, el mapa de necesidades de los mentorizados. Tiene que haber una campaña de comunicación. Yo os diría que si estáis pensando lanzar un programa, al principio que sea discreto, empezar con un piloto de 12, 20 personas. En el programa que os comentaba antes de Mujer Ingeniería tenemos hasta 175 estudiantes en este momento y 170 mentoras que están dispuestas a ayudarle. Otros programas de 50, en el IES tenemos casi 1000 participantes. O sea, el número de participantes lo puedes llegar a escalar a donde quieras, pero yo os recomendaría que sea un piloto al principio. Luego está en la fase de cruce, esta fase es importantísima y esto se hace siempre en función de la necesidad que manifiesta el mentí. Incluso a veces hacemos mentoring grupal, sobre todo cuando hablamos con emprendedores, donde a lo largo de 6 meses le ponemos un mentor líder y luego le vamos incorporando especialistas mentores en determinadas temáticas que él mismo manifiesta que necesita desarrollar. Luego está en sí la relación, la gestión de la relación. Ahí hay distintas etapas, ahora las vamos a ver: la etapa de nacimiento, de compromiso, la de sostenimiento, la de cierre de la relación. Siempre es bueno que todas las relaciones tengan una fecha de inicio y una fecha de finalización, independientemente de que luego los mentís y los mentores sigan en conexión a título individual, ¿no? Pero dentro del programa es importante, sobre todo para no dejarlo en el aire y que luego me decía el otro día, es que esto es como que me ha salido un hijo, me decían. No, porque dentro de 3 meses se acaba la relación y si no quieres continuar, no la continúas, ¿no? Aparte, ya decía antes que un hijo implica otra serie de compromisos de dirección que probablemente un mentor se siente mucho más cómodo en no tener que hacer. Y luego hay una fase final, que es la fase de evaluación, y para eso es bueno medir, poner indicadores, para eso es bueno meter una serie de herramientas a lo largo de la relación que te permitan desde la unidad de gestión ir monitoreando de alguna manera cómo se están desarrollando ese tipo de actividades, ¿no? A lo largo de los programas tenemos lo que llamamos talleres de inicio, donde formamos a los mentores, trabajamos con los mentís, tenemos talleres a la mitad del proceso, lo llamamos el paso del Ecuador, donde ponemos testimonios, porque nos gusta sobre todo que se cree una red.
entre ellos. ¿Me explico? Si tú tienes una reunión donde tú estás como mentora, yo estoy como mentor, y mi mentorizado o mi mentorizada, de repente digo, pues, tiene una necesidad que precisamente Carmen la puede cubrir, ¿no? Entonces a lo mejor hablo con Carmen y digo, oye, ten una conversación con él, que le puedes ayudar. Se trata de crear verdaderamente una red de aprendizaje, ¿no? Y en último término decía, normalmente hacemos un taller de cierre donde, bueno, pues ahí hay celebraciones, testimonios, se pone en valor todo lo que se ha hecho. Digamos que estos son los 4 procesos típicos de un programa de mentoring. Las características, tiene que haber una razón de ser, todo parte de una razón estratégica, que si tenéis una organización lo podéis sacar de los planes estratégicos, las personas, qué es lo que pretendo lograr, si lo que quiero es mejorar el clima laboral, si lo que quiero es integrar a un colectivo que a lo mejor, no sé, un colectivo que acaba de incorporarse a la organización, de mujeres, a lo mejor algún tipo de colectivo que no está siendo lo suficientemente apoyado, pero tiene que haber una razón estratégica para todo esto, porque si no, probablemente al final cuando terminemos no sabremos y no podremos medir el éxito de esta iniciativa. Tiene que haber un calendario, una fecha de inicio, como decía, una fecha de cierre, una serie de hitos. Recomendar incluso a los participantes que marquen su calendario al principio de la relación, una vez cada 4 semanas, los últimos jueves de cada mes, que luego eso se puede ir flexibilizando, pero muchas veces el no tener claro estos calendarios lo que hace es que la gente vaya procrastinando la relación y al final termine el programa y no se logre nada, ¿no? Luego, los puntos de reunión, siempre decimos que sea el mentí el que de cierta forma se esfuerce por ir a donde está el mentor. Y luego, en último término, la confidencialidad. Todo, absolutamente todo lo que se hable dentro de una relación de este tipo tiene que ser confidencial. Así que si alguien de recursos humanos me está escuchando y tiene la tentación de preguntarle a los mentores, oye, ¿cómo has visto a esta persona o a esta otra? Yo lo que os diría es que no lo hagáis, porque este tipo de relaciones se basa sobre todo en la confidencialidad, en la apertura, en que sabes que lo que yo te voy a contar a ti en definitiva no va a estar en manos o en boca de toda la organización, ¿no? Os decía antes que el ciclo de vida de cualquier relación, ya en ese tercer proceso, suele pasar por 4 etapas. Hay una etapa inicial, que es el nacimiento de la relación. Yo aquí lo que recomiendo es que se quiten la corbata los mentores, que salgan de la oficina, que se vayan a tomar un café, que conozcan más a la persona que al directivo. Porque nosotros no mentorizamos empresas, ni mentorizamos, digamos, departamentos, mentorizamos personas. Y los mentores son personas, no son empresas. ¿Qué me querías comentar, Carmen? Una pregunta. Muchas veces vinculamos el mentoring a posiciones de alto nivel, ¿no? Dentro de la empresa. Entiendo que no tiene por qué ser así. Es decir, en mentoring podemos llevarlo a personas que estén en desempleo, que estén buscando un trabajo, no tienen por qué estar ya profesionalmente ubicadas en una empresa. Ese plan de desarrollo no tiene por qué ser dentro de una organización. No tiene por qué ser dentro de una organización. Que a lo mejor, vamos a ver, todo parte de la necesidad del mentí. Esa es la clave. Entonces, el meter el mentoring dentro de una organización, bueno, está bien, facilita de alguna manera, pero todos necesitamos mentores. Lo comentábamos antes, ¿no? Cuando voy a mi pueblo y me preguntan qué es esto del mentoring, y luego se lo explico a los paisanos de allí, y dicen, oye, pues esto es lo que venimos haciendo de toda la vida, ¿no? O sea, nos empeñamos en poner palabras en inglés a algo que lo hacemos de manera natural, de una manera informal en nuestro entorno. Entonces, yo lo que os recomendaría es que de verdad os busquéis esta red de aprendizaje en vuestro entorno, vuestros mentores, pero no solamente en las organizaciones, sino en el ámbito privado. Yo he tenido que tomar una decisión importante sobre la escuela de mi hija no hace mucho. Llamé a 4 personas que conozco, una psicóloga, la directora de un colegio, la amiga de mi mujer, y le pregunté, mira, no quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer. Lo que quiero es contarte qué es lo que estoy pensando y que tú me des tu opinión, y a partir de ahí tomaré una mejor decisión. Por lo tanto, a tu pregunta el mentoring es una forma de vida. Digamos, hay organizaciones que lo llevan inmerso dentro de su propia cultura, ¿no? Por lo tanto, al final, y hay otra frase que a mí siempre me encanta decir cuando trabajo con mis mentorizados, y es, no te quedes con mi opinión. Búscate más opiniones, búscate otros mentores y al final toma la decisión que tú quieras, pero contrasta con todo ello. Por lo tanto, esta práctica aplica a cualquier entorno, no solamente a las organizaciones, ¿no? Bueno, os decía, parte de un nacimiento hay un compromiso que tiene que ver con esa definición de objetivos.
Luego hay una fase de sostenimiento. Hacer mentoring me suena pretencioso. Vamos a sentarnos, Carmen, tú y yo, a hacer mentoring. ¿Qué es esto, no? Vamos a hablar y a partir de ahí veremos si tú me aportas, si yo te aporto. Por lo tanto, en esta fase de compromiso, lo que nos gusta es hablar de qué otras cosas hacen los mentores. Bueno, pues actividades conjuntas, ¿no? Por ejemplo, un día en mi vida, ¿no? Si yo estoy mentorizando a alguien, vente conmigo, si lo que quieres es ver cómo gestiono mi empresa, ver cómo gestiono determinadas relaciones, vente conmigo y me observas, ¿no? Actividades conjuntas. El otro día me decía, uno es que le acompañé porque tenía que dar una presentación en público y bueno, durante el rato que fuimos juntos ya fuimos hablando. Luego cuando terminó yo le di la retroalimentación. Eso es en definitiva. O sea, el mentoring es como moneditas de oro que van, o polvo de oro que va cayendo con el rozamiento entre las personas a través de estas conversaciones, ¿no? Por lo tanto, en la fase de sostenimiento, aquí lo que tenemos es una batería de actividades que recomendamos y que cada uno irá tomando la que mejor le interese. Y luego tiene que haber una fase de final de la relación, donde previamente, unas semanas antes, bueno, pues definamos cuáles son los objetivos, si los hemos cumplido, si no, cuál es el plan de acción hacia el futuro. Es decir, buscamos sobre todo estructurar este tipo de actividades, aunque yo sé que es difícil. ¿Tú eres ingeniera? Psicóloga. Psicóloga, es verdad, sí. Es que a los ingenieros les encanta esto de los procesos, de estructurar las cosas. Al final, se trata a veces de ponerle puertas al cielo. Yo he visto planes de acción de alguna ingeniera que de verdad me asusta, ¿eh? Pero entre eso y no tener nada hay un punto intermedio, ¿no? Yo creo que definir unos buenos objetivos, un plan de actividades, porque luego yo como mentor, cuando veo qué es lo que vas a lograr, yo te voy a decir, pues mira, aquí te puedo proponer esto, aquí este libro que estoy leyendo que te viene muy bien, esta persona que te puede dar una opinión sobre este tema que me estás diciendo. O sea, necesitamos tener un mapa de ruta para que yo como mentor luego te pueda aportar iniciativas y valor a ese mapa de ruta, ¿no? Bueno, todo empieza como, yo no sé si visteis la película de Alicia en el País de las Maravillas, cuando el gato Risón le pregunta a Alicia de qué camino debo de tomar. Y le dice Alicia, pues la verdad... No, Alicia le pregunta al gato Risón, ¿qué camino debo tomar? Y el gato le dice, ¿y dónde quieres llegar? Y ella dice, pues la verdad que no tengo a ningún sitio donde llegar, no lo sé. Y de pronto no importa el camino que tomes, ¿no? Por eso es importante al principio de la relación hablar sobre la visión, qué es lo que pretendes lograr, cuál es tu misión, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de mejora, y a partir de ahí ayudarle al mentee a que defina sus propios objetivos de trabajo. Esto es una labor también del mentor, sobre todo en esa fase inicial que decía de inicio de la relación, ¿no? También es importante hablar de los valores en esta fase inicial de la relación. ¿Qué pasa si mi mentor y mi mentee, qué pasa si mi mentee no tiene los mismos valores que yo? Me preguntan muchas veces. Bueno, depende de qué valores, porque es cierto que hay valores que a mí me chirrían si fallan, la honestidad o el respeto, y que a lo mejor me cuesta mucho trabajo establecer una relación. Pero bueno, los valores, como todo en la vida, van cambiando. Y a lo mejor lo que para ti era importante cuando eras muy joven, ahora no lo es tanto. Para mí a lo mejor tener dinero con 25 años era un valor principal, ahora se ha convertido en un valor instrumental. Por lo tanto, bueno, no pasa nada. Yo creo que además eso enriquece también a un mentor en encontrarte gente que aprecia otro tipo de cosas que tú no aprecias, ¿no? Lo que os decía antes, los objetivos de la relación suelen caer dentro de 3 ámbitos. A lo largo de estos años hemos ido recopilando objetivos típicos que se marcan los mentees y suelen caer en el ámbito más ontológico, en el ámbito de tipo de conocimientos, habilidades personales. Si yo como mentor esos conocimientos que él quiere desarrollar no los tengo, pues a lo mejor lo que me tengo que convertir es un conector, en un facilitador, en ponerle a disposición otros expertos que le puedan ayudar. Si es un tema de habilidades, pues probablemente le pueda ayudar más. Bueno, se trata de alguna manera de partir de unos objetivos concretos de desarrollo, ¿no? Y ya para ir terminando, ¿qué habilidades crees tú que son necesarias para ser un buen mentor? La empatía, asertividad. Yo dije antes la escucha es fundamental, ¿verdad que sí? Bueno, nosotros en la red hemos identificado hasta 11 competencias. Yo traigo alguna idea, no pretendo hacer aquí un inventario exhaustivo de todas las competencias que debe tener un buen mentor, pero una de las competencias fundamentales es hacer buenas preguntas. Decíamos antes que la herramienta del coaching es fundamental. Yo no me imagino ir al doctor con una gripe de caballo, que hayan pasado 50 antes que yo y que antes de que abra la boca el doctor le diga, mira, tómate, Julio, esta píldora que ya sé qué es lo que tú necesitas, ¿no? Hombre, pregúntame algo, diagnostícame. Es un poco lo mismo, ¿no? Si yo voy a darte a ti mi opinión, lo propio es que previamente te pregunte para entender tu situación y a partir de ahí, humildemente, te daré cuál es mi opinión, mi consejo, qué visión tengo sobre la situación, ¿no?
Un buen mentor tiene que ser una persona que sepa contar historias, y aquí está el arte del storytelling. Historias de éxito, historias de fracaso. Me decía, decía el otro día un mentira, es que voy a mandarle una carta al jefe de mi jefe, quejándome de mi jefe, porque no. Y dije, mira, yo te voy a contar lo que me pasó a mí en el año 92, que hice algo parecido a lo que tú hiciste. Bueno, no voy a ser mucho más explícito, pero yo creo que entendió bastante bien el mensaje, que a veces hay que cuidar los canales, que esto de escribir cosas a veces luego te puedes arrepentir. Por lo tanto, el contar historias yo creo que es fundamental. Saber escuchar, lo hemos dicho, demostrar confianza, esto se gana, no de un día para otro, ser un frontón de ideas, el no juzgar. Tenemos tendencia muchas veces a juzgar, a prejuzgar a las otras personas, dejar los juicios aparte, porque normalmente lo metemos bajo nuestro prisma, nuestras gafas, como vemos el mundo, y eso lo único que hace a veces es sesgar las opiniones que damos, ¿no? Ser retador, con respeto, con cariño. Pero yo creo que una de las labores fundamentales mías, de Julio como mentor, es provocar, ¿no? ¿Y qué pasaría si, y si te decidieras hacer esta cosa? ¿Qué resultados obtendrías? Muchas veces sacas a la gente de esa zona de confort y la ayudas a que tome mejores decisiones. Aconsejar, y ahora voy a deciros qué entiendo yo por aconsejar, y bueno, ser experto en esto del arte de retroalimentar a los demás, esa palabra en inglés que es el feedback, ¿no? Respetuosamente, centrado en los hechos, darte mi opinión, yo creo que te puede ayudar a crecer. Y ya para terminar, un buen consejero, porque esta para mí es una de las competencias fundamentales que debe tener un buen mentor. Un buen consejero es aquel que aconsejar es ayudar a alguien a que vea una misma situación desde distintos puntos de vista, a considerar otras opciones y ayudarle a que decida por él mismo cuál es la mejor opción de todas ellas. Un consejero lo que no hace es decir al otro qué es lo que tiene que hacer, sino que le presenta nuevas opciones y le ayuda a tomar nuevas, mejores decisiones, ¿no? Por lo tanto, mentores, los que ya estéis practicando esta herramienta, no os sintáis frustrados si lo que le decís al mentí finalmente no lo hace, y a los mentorizados tampoco vale luego ir a reclamarle al mentor, es que tú me dijiste que yo hiciese y tal, y al final mira lo que me ha pasado, ¿no? Yo creo que la comunicación a la hora de hacer mentorías ha de ser muy exquisita, y frases del tipo, tú lo que tienes que hacer es, fuera totalmente de la relación, son frases más del tipo, hombre, yo en tu lugar tendría en cuenta, yo consideraría, yo pensaría en este tipo de opciones, y sobre todo, como os decía antes, retar. No hace mucho, en una conversación privada, la mujer de un amigo mío me decía, me estaba contando cómo se sentía, y le dije, ¿y no te has dado cuenta que los últimos 3 años te llevas quejando exactamente de lo mismo? ¿Has pensado algo distinto? ¿Qué vas a hacer? Se quedó así un poco fría la conversación, ¿no? Pero al día siguiente me llamó y me dijo, oye, me has hecho pensar, me has retado. La verdad es que sí, y he pensado esto y esto otro, ¿qué te parece? Y dije, bueno, ahí entramos en otro tipo de dinámicas, ¿no? Bueno, en definitiva, esto es el mentoring, y volviendo al principio de la conversación, ¿os acordáis la frase que os dije de Newton, que fue capaz de ver muchísimo más lejos gracias a los hombros de gigantes a lo que se había podido subir? Yo lo que os invito es que metáis el mentoring, digamos, como una práctica natural en vuestra vida, y que de verdad busquéis gigantes en vuestro entorno que os permitan subirse en sus hombros y ver mucho más lejos, y que también vosotros os convirtáis en gigantes de otras personas para ayudarles de alguna manera a ver nuevas perspectivas y tomar mejores decisiones. Pues muchísimas gracias, Julio. A mí sí que me gustaría compartir también con vosotros ese foco estratégico que es para Inserta el empleo de las personas con discapacidad. Hablamos de mentoring porque sí que pienso que una organización, o pensamos que una organización que trabaja con las personas y para las personas, tiene que estar constantemente evolucionando. Tradicionalmente Inserta ha trabajado la orientación y los itinerarios, pero desde hace un par de años estamos en evolución, hemos evolucionado en nuestro rol, somos cada vez menos directivos en ese trabajo con las personas, porque sí que es importante preguntarle a cada persona con discapacidad que acude a Inserta qué es lo que quiere, cuál es su objetivo profesional, y también preguntarle a cada empresa por qué quiere incorporar la discapacidad en sus equipos y cómo va a hacerlo. Creo que compartimos y que llevamos en nuestro ADN una base de los principios fundamentales de un proceso de mentoring que nos has contado hoy. A mí sí que me gustaría destacar alguno de ellos de una manera muy breve para que luego podáis tener más tiempo para el turno de preguntas. Actualmente hay 1.800.000 personas con discapacidad en edad laboral aquí en España, aproximadamente 90.000 son jóvenes, y eso nos supone hacer un esfuerzo añadido de acompañamiento, de crecer como profesionales,
de aportar desde Inserta la experiencia que también tenemos como personas con discapacidad. Más del 70% de la plantilla de Inserta Empleo somos personas con discapacidad, que podemos hacer esa labor de acompañamiento profesional, pero que también podemos compartir una experiencia personal de superación y que puede servirle a alguna persona como guía en su propia vida. Trabajamos detectando el potencial, trabajamos el aprendizaje. El aprendizaje para nosotros es fundamental, detectamos capacidades, trabajamos competencias, y si el mentoring nos puede ayudar a que ese proceso de aprendizaje sea más rápido, pues tendremos que ir incorporándolo de una manera más formal en nuestros procesos, porque en definitiva lo que queremos es generar un cambio, queremos que las personas que vienen a nosotros sean más potentes profesionalmente, tengan más capacidad cuando se presentan a un proceso de selección, sean más competitivos en el mercado laboral, y no es un deseo solo nuestro, sino también es un deseo de las personas con discapacidad que acuden a nosotros. Eso significa de manera permanente sacarnos a todos de nuestra zona de confort, a los profesionales, que tenemos que preguntar qué es lo que quiere la persona que está enfrente, qué es lo que está dispuesta a hacer para conseguirlo, porque nosotros no conseguimos el empleo, lo que hacemos es facilitar que las personas puedan tenerlo más fácil a la hora de encontrar un puesto de trabajo, y trabajamos también con las empresas, y a las empresas también las retamos. Tradicionalmente trabajábamos en la gestión de procesos de selección inclusivos, pero ahora mismo realmente lo que hacemos es trabajar con las compañías y con las empresas para que incorporen dentro de su estrategia la discapacidad. Y tenemos que dar un paso más allá, tenemos que ser capaces de que estas tres piezas que somos Inserta, que son las personas con discapacidad que buscan empleo y que son las empresas, consigamos interrelacionar entre todos, que seamos capaces de aportarnos los unos a los otros, y que pienso que el mentoring es una herramienta estupenda o una práctica estupenda para que en algunos momentos los empleadores sean mentores, pero que en otros momentos las personas con discapacidad se conviertan en mentís de los propios empleadores, porque podemos aportar mucho en lo que es afrontar pues, situaciones adversas, la resolución de problemas, el compromiso, el generar oportunidades el día a día más allá de los obstáculos, y también el apoyo que se pueden dar las propias personas con discapacidad entre ellas, ¿no? O sea, que nos podemos aportar pues también como mentores y como mentís. Sí que esa red de recursos tenemos que trabajarla más y mejor, y creo que el mentoring es una práctica que nos puede ayudar a conseguirlo. Por mi parte nada más, abrimos el turno de preguntas. Os voy a lanzar la primera pregunta que nos ha llegado de una persona que ha estado atenta al mentoring y le ha parecido oír a Julio algo de mentoring inverso. Si puede ampliar un poquito más de información, se lo agradecería. Bueno, dentro de lo que es el mentoring moderno, el concepto de inverso, reverso, o como quieras llamarlo, no existe, porque al final se trata de relaciones entre personas independientemente de la edad. Lo que se conoce normalmente como mentoring inverso es cuando una persona más joven mentoriza a una persona de mayor edad. Hablábamos antes que si lo que quieres es desarrollar tus conocimientos en el ámbito digital, lo lógico es que busques a una persona mucho más joven, en mi caso, mucho más joven que yo, ¿no? Por lo tanto, mentoring inverso, la definición como tal, es cuando el mentor tiene menos edad que el mentorizado. Las temáticas, bueno, pues pueden ser entender mejor el ámbito de los millennials, pueden ser nuevas tecnologías, temáticas que de alguna manera, bueno, pues tienen experiencia las personas que van a ejercer como mentoras. Pero al final, como decía Carmen, esto es un proceso biunívoco, es decir, el mentor aprende del mentí y el mentí aprende del mentor. Yo creo más en eso, ¿no? En esa forma biunívoca donde consejeros y aprendices en una relación de mentoría muchas veces se diluye, ¿no? Tenemos otra pregunta, bueno, son un par de preguntas que hace una persona. La primera dice, por vuestra experiencia, ¿recomendáis el reverse mentoring? Y la siguiente que hace, ¿consideráis que un mentor recién incorporado en la empresa puede hacer una buena mentorización? Vamos a ver. El reverse mentoring es lo que comentaba antes, eso es el mentoring inverso. Claro que lo recomiendo, permite muchas veces a los directivos, a la gente de mayor edad, tomar contacto con otros ángulos de la organización que quizás a través de estos canales más formales no se pueden percibir. Me decía hace poco decía un director de producción,
de una compañía telefónica me decía, oye, no sabes lo que he aprendido de mi mentorizado, es un comercial de base. Yo tengo relación con el director comercial, pero las conversaciones que tengo con el director no son las mismas que tengo con este chaval. Esto me ha permitido pues, encontrar otra frescura en la organización, conocer otros ángulos distintos, ¿no? No sé si quieras comentar algo al respecto. A ver, yo creo que sí que puede aportar. Creo que tenemos que ser menos tradicionales en la forma de asignar los roles. Y sí que una persona más joven evidentemente te puede aportar una perspectiva que tú no tienes por qué tener y puedes aprender. Es decir, la edad no marca el conocimiento. Entonces sí que creo que es muy positivo dentro y fuera de las organizaciones. El talento no tiene edad, ¿no? Exactamente. En definitiva. Y luego la otra pregunta que hacías era si una persona que se acaba de incorporar a una organización puede hacer de mentor. Vamos a ver. En principio cualquiera podría ser mentor, pero decíamos antes que la clave no está en el mentor, sino está en el que recibe el mentoring. Si es una mentoría enfocada a conocer la cultura de la organización, pues probablemente esa persona no sea la adecuada, ¿no? Si lo que estamos buscando es desarrollar algún tipo de habilidad, probablemente esa persona ya la trae de serie, de otra organización donde ha estado, ¿no? Habría que ver cada caso particular, ¿no? Pero en principio yo no pondría limitantes siempre y cuando cubra esa necesidad que tiene el mentorizado. No sé en vuestro caso concreto si la respuesta puede ser más tajante. Alguien que se acabe de incorporar, si tiene sentido o no tiene sentido. Comparto tu respuesta totalmente. Dentro de la organización tenemos personas que funcionan como mentores de trabajadores que se incorporan y que no tienen por qué tener una larga experiencia, sino que realmente lo que hacen o lo que buscamos es que puedan conectar con esa persona que se incorpora y que puedan dar respuesta a las necesidades que tiene esa persona. Os lanzo otra pregunta. ¿Cualquier organización está preparada para abordar un proyecto de mentoring? Pues yo creo que no. Yo creo que hay organizaciones que no tienen esta cultura que las impregna como tal, demasiado jerárquicas muchas veces, y no tiene muchas veces que ver con el tamaño, ¿eh? Sí es cierto que en una organización más grande se diluye de alguna manera este tipo de relaciones, en las pequeñas todo el mundo se conoce, entonces limita de alguna manera la libertad de los mentorizados para abrirse y compartir pues esas inquietudes, esas necesidades. Yo creo que habría que ver si la organización está preparada para ello, porque es como la retroalimentación, no todo el mundo está preparado para recibirlo y no todo el mundo sabe cómo hacerlo. Por lo tanto, habría que poner una especie de termómetro dentro de la organización para ver si culturalmente está preparada para abordar algún proyecto de este tipo. Nosotros tenemos una serie de cuestionarios que nos permiten medir el grado cultural de aceptación de una iniciativa de este tipo, y no siempre todas las organizaciones están preparadas para ello. Yo creo que la organización tiene que estar dispuesta a generar cambio dentro de la propia organización y que parte de las habilidades y de las competencias que hablábamos que tiene que tener un mentor tendrían que trasladarse también a la propia organización, o sea, tendrían que formar parte del ADN de la organización. Así es, y otra cosa es, hay organizaciones que están haciendo mentoring de forma natural. Tú lo que estabas comentando algo antes es que quizás a lo mejor no es tan formal, pero sí lo estáis haciendo de una manera natural. Que una persona ayude a la otra, que la experiencia de una se comparta con la otra. Fijaros en vuestras organizaciones, fijaros en aquellas personas que están más abiertas, que son más propensas a este tipo de diálogos, y por ahí vais a identificar si verdaderamente hay una cultura o no hay una cultura dentro de vuestra empresa de este tipo de prácticas, ¿no? Y os hago la última pregunta que nos ha llegado y nos preguntan si tiene sentido formar como mentores a los profesionales. Sí. Bueno, ahí me toca la parte más. Claro que sí, nosotros en lo que es la red de mentoring de España tenemos todo un proceso formativo en las 11 competencias, en el proceso mismo de mentoría, e incluso lo hemos escalado a un nivel de certificación. Actualmente estamos certificando mentores en Chile, en República Dominicana, en Panamá, aquí en España. Tenemos múltiples organizaciones que se han apostado por formar a sus mentores. Y fíjate, como te decía antes, Carmen, muchas veces formarles no es tanto desarrollarles habilidades nuevas como de alguna manera quitarle viejos hábitos que no sirven en esto de la mentoría. Y para ello hay un programa formativo que no solamente son horas de aula, sino que también validamos prácticas, tenemos algún que otro examen, así que yo sí estoy firmemente convencido que a los mentores se les puede formar en este tipo de iniciativas.
Muy bien, bueno, pues finalizamos la webinar de hoy. Muchísimas gracias, Julio, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias.